depósitos aduaneros bolivianos. Es en la actualidad docente universitario de pregrado y posgrado. Gracias por su atención. Le vamos a dar la palabra para que él continúe con el webinar al licenciado Javier. Muchas gracias, Liliana. Buenas noches a todos los que están presentes. Primero agradezco la oportunidad que siempre me brinda ESAM de poder llegar a distintos lugares, a distintos rincones de nuestro país. Algo que es bastante interesante para alguien que está aquí en La Paz, ¿no? Al menos este tipo de comunicación virtual a través de Zoom y de todas las herramientas informáticas que se ha desarrollado, que hemos empezado a aplicar con más énfasis en los últimos meses debido a la pandemia, nos brinda una gran oportunidad de conectarnos sin necesidad de estar físicamente en otras ciudades, ¿no? Y en otros lugares. Y a la gente del interior le da la posibilidad de conocer un poco de lo que se realiza, de lo que se trabaja, de la experiencia que se tiene en La Paz, que al final es la sede de gobierno y donde están concentradas gran parte de las entidades públicas y privadas, que son justo tema del webinar de hoy, ¿no? Que son entidades, instituciones que forman parte del entramado vinculado al comercio internacional de nuestro país. Así que muchas gracias, Sam, y bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Para comenzar mi presentación del día de hoy. Lo que sí me gustaría es que si surgieran dudas o consultas, alguna siempre llega a aparecer, lo puedan hacer en principio por el chat, ¿no? Terminada mi presentación, vamos a leer todas las consultas o las dudas o los planteamientos que existieran vía chat, ¿no? Y así concluiríamos el webinar del día de hoy, ¿ya? Entonces comienzo con la institucionalidad del comercio internacional en Bolivia. ¿Cómo surge, por qué el tema o por qué la razón de hablar de la institucionalidad del comercio en Bolivia? ¿En qué momento las personas extrañan o requieren la presencia de una entidad, de una institución, ¿no? Cuando básicamente necesitan apoyo, asesoramiento, ayuda o la atención de alguna necesidad. En el ámbito del comercio internacional, la mayor cantidad de dudas se generan, ¿no? Porque no todos, obviamente, somos especialistas en comercio, no todos conocemos nada de lo que hace la aduana, por ejemplo, de lo que hacen otras entidades vinculadas al comercio exterior, ¿no? Pero tenemos la intención, la motivación para importar o para exportar, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno extraña la presencia de una institución o de una entidad. Cuando uno le surge la duda de qué se hace aquí para importar, ¿no? Quiero traer algo, quiero dedicarme a comercializar algo, y no todo lo que se comercializa en Bolivia está hecho en Bolivia, ¿no? Al contrario, más bien de acuerdo a las características y la estructura económica que tiene nuestro país, lo más probable es que se realicen importaciones, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿qué se hace para importar? ¿No? Y ahí uno empieza a buscar una ayuda, un apoyo, algo para poder hacer sus operaciones o lo que a uno le interesa comercialmente. Del mismo modo, muchos emprendimientos en Bolivia, ¿no? Siempre tienen el interés, la intencionalidad de exportar o la ilusión en algún momento de exportar. Entonces, por ambos lados, ¿no? Surgen cuestionamientos y la necesidad de contar con instituciones que nos puedan ayudar a realizar, llevar a cabo lo que nos estamos planteando, lo que estamos planificando, ¿no? En el caso de la importación, digamos que la entidad competente o que cuenta con mayor cantidad de información respecto al tema es la aduana, y eventualmente es la entidad con la que más cercanía podemos tener porque tiene oficinas en distintos lugares, ciudades del país,
¿no? Aunque evidentemente no es que tenga una oficina de atención al cliente o áreas especializadas solo para resolver consultas. Pero también aquí en Bolivia contamos con los servicios de agencias despachantes de aduana, que se entiende que son los especialistas en materia de gestión de trámites ante la autoridad aduanera. Así que también se puede acudir a un despachante. El mayor problema surge con el tema de la exportación. Peor si se está en el interior. Al iniciar nuestro webinar hablé de que estoy yo en La Paz, de que yo vivo en La Paz y de que aquí están concentradas la mayor parte de las entidades públicas y privadas que tienen que ver con distintos tipos de actividades sectoriales, incluyendo el comercio internacional, ¿no? Pero también conozco, ¿no? Dada mi experiencia profesional de haber viajado por varios lugares de nuestro país, también conozco, ¿no? La existencia o la ausencia en realidad de entidades en las ciudades del interior de Bolivia, ¿no? Y peor cuando se trata de exportar, dado que salvo, como vamos a ver más adelante, el Cenavex, no hay una participación de alguna entidad, ¿no? que tenga algo que ver con las exportaciones, ¿no? Aquí en La Paz tenemos la ventaja, o eventualmente en Santa Cruz, ¿no? De contar con algunas representaciones diplomáticas, donde uno pueda consultar si puede exportar a algún mercado del país donde es esa embajada o esa representación diplomática. Pero aquí, en La Paz, ¿no? O en Santa Cruz, con suerte en Santa Cruz, pero en el resto del país es muy difícil, ¿no? Entonces ahí es donde se nota la necesidad de contar con instituciones que tengan que ver con esto del comercio internacional, ya sea que estemos buscando importar o exportar. ¿Ya? La lógica en otros países, porque vamos a arrancar analizando cuál es el entramado institucional de manera general que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, y vamos a aterrizar después en el caso boliviano, ¿no? Hay un entramado institucional que contempla siempre instituciones públicas y privadas. Obviamente depende de la línea política, por ejemplo, los gobiernos, de su historia por detrás, ¿no? De la historia del desarrollo organizacional que han tenido las entidades privadas, las entidades públicas, ¿no? Cada país tiene sus propias características, pero de manera general podemos hablar de un entramado institucional que contempla, primero, autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Las que tienen autoridad o competencia, facultades directas en actividades del comercio internacional, ¿no? Y que son parte esencial de todos los estados en el mundo. La primera de ellas es la aduana, ¿no? Dejando de lado estas autoridades competentes, que ahorita las vamos a analizar, ahí entramos a otro escenario de instituciones o entidades que no tienen que estar necesariamente o que no representan al Estado, ¿no? Para controlar el flujo de operaciones de comercio. Entonces, quitando la aduana, ya el entramado institucional se hace un poco más difuso, ya no es tan fijo, ¿no? Cada país tendrá más entidades, menos entidades, fomentará más la participación del sector privado, ¿no? Pero podemos categorizar esas instituciones, ¿no? Primero, señalando que hay algunas que lo que buscan es facilitar el comercio, ¿no? Generar negocios, facilitar las transacciones que se dan entre compradores y vendedores de distintos países, facilitar las tareas logísticas, ¿no? Ahora que ese tema de la logística se ha vuelto tan vital para las operaciones de comercio internacional, etcétera, ¿no? Entonces hay siempre, ¿no? En los países entidades públicas y privadas que apuntan a este tema de la facilitación del comercio. Eso ha generado la actual situación en el comercio mundial de que es por lejos, por muy lejos, ¿no? Mucho más grande, mucho más amplia que la que se tenía hace unas cuantas décadas, ¿no? Ha habido un crecimiento demasiado acelerado del comercio mundial en los últimos 50 años, y eso se explica porque se han dado herramientas a nivel internacional de facilitación del comercio, y estas se han replicado en las estructuras nacionales. También podemos hablar ojo, que estoy hablando de
características generales en los países. Veremos después en el caso boliviano si hay algo de esto o cuánto cambia en nuestra realidad. Pero también juegan un rol muy importante entidades, ¿no?, que trabajan en el ámbito de la cooperación y el financiamiento, ¿no? No es nuestra realidad el que existan, por ejemplo, bancos especializados en la financiación de operaciones de comercio internacional. En otros países sí existe, ¿no? Y no estoy hablando de las líneas de crédito que uno puede conseguir en cualquier banco aquí en Bolivia para hacer una importación, ¿no? Sino de entidades específicas, ¿no?, destinadas a solo ese rubro, solo ese tipo de operaciones financieras, es decir, las vinculadas a transacciones de comercio internacional, ¿no? Y hay, obviamente, toda una gama de servicios financieros que promueven tanto la actividad de empresas importadoras como, y sobre todo, la actividad de empresas exportadoras, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, si se quiere, un ámbito, un área específica en la que hay muy poca participación, muy poco trabajo aquí en Bolivia, ¿no? De los que me imagino que varios de ustedes o la gran mayoría, ¿no? Si está participando de este webinar es que tiene algún interés o ya directamente está involucrado en operaciones de comercio y más o menos sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, existen en otras realidades, en otros contextos, en otros países, ¿no? Instituciones del lado público y del lado privado que se encargan de brindar cooperación, brindar asesoramiento, y esto va acompañado generalmente de financiamiento, ¿no?, de recursos para fomentar operaciones de comercio. Finalmente, y esto caracteriza mucho a países latinoamericanos o a países que requieren de los mercados externos para mejorar sus condiciones, existen entidades directas que trabajan en el apoyo a las exportaciones, ¿no? Y utilizarán algunas de las herramientas del financiamiento, se conectarán con entidades que facilitan el comercio, pero su objetivo fundamental es el de fomentar las exportaciones de un país, ¿no? Pueden ser de un sector o en general de todos los exportadores. Entonces, más o menos ese es el entramado institucional que existe alrededor de las actividades de comercio internacional en cualquier país del mundo, ¿no? Repito que cada país tiene enfatiza más en temas de facilitación de comercio, en tema de apoyo a las exportaciones, es acorde a su realidad y a las políticas definidas por sus respectivos gobiernos. Dentro de las autoridades competentes les había hablado de las que tienen facultades directas en materia de comercio internacional y en general en todo lo que está vinculado al comercio internacional, que no solo implica el paso de mercancías a través de las fronteras, sino también el paso de personas, porque son las personas, para empezar, las que llevan las mercancías, o sea, los transportistas, ¿no? Y son los transportistas los que pasan las fronteras llevando mercancías de un país a otro, ya sea transportistas, como habitualmente pasa en Bolivia, transportistas terrestres o transportistas de otros modos o de otros medios de transporte, ¿no? Cuando se pasan fronteras marítimas, estamos hablando de buques, de empresas navieras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del comercio internacional y de las entidades facultadas directamente, que son esenciales en cualquier estructura estatal, hablamos de las agencias de control fronterizo. Y en casi todos los países del mundo hay 3 agencias de control fronterizo, es decir, 3 autoridades que tienen facultades directas en materia de comercio internacional. La primera es la aduana, ¿no? La autoridad aduanera, que se encarga básicamente de controlar y registrar el ingreso y salida de mercancías, ¿no?, de bienes. Después tenemos a la autoridad migratoria, y les decía que esos bienes no llegan solitos, ¿no? No vienen en robots. En algún momento hasta vamos a tener que pensar en que darle
y estos transportistas o toda persona que está involucrada, porque si uno quiere importar, a veces va al país de origen de las mercancías a conocer el estado de la situación de las mercancías y para eso pasa por las fronteras, ¿no? Y ellos no son controlados por las aduanas, las personas no somos controladas por las aduanas, somos controladas por las autoridades migratorias. Entonces, la segunda agencia de control fronterizo que tiene competencias directas en la estructura estatal es la autoridad migratoria. Finalmente, y esto es algo reciente, bueno, más reciente que la autoridad migratoria y que la aduanera, ¿no? Tenemos a las autoridades sanitarias, ¿no? Aquellas que registran o controlan el ingreso de productos alimenticios o de todo aquello que pueda afectar si es consumido a la población, ¿no? De un país. Entonces, protegen la inocuidad alimentaria, ¿no? Y aspectos sanitarios, ¿no? De la población, ¿no? Entonces, no solo interviene en este caso la aduana, sino la autoridad sanitaria en aquellas mercancías que pueden generar algún problema en cuanto a la salud de la población de un país o de un territorio. Entonces, este papel se ha ido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? De autoridad sanitaria. Y veremos qué pasa después de la pandemia, porque muchas cosas van a cambiar, ¿no? Seguramente se va a reforzar el papel o va a haber una mezcla entre control migratorio y sanitario, porque al final no son los objetos, no son las mercancías, sino las personas las que estamos transmitiendo el virus. Así que ahí seguramente habrá que esperar algo, ¿no? Pero la existencia de estas tres entidades, tres autoridades, tres agencias de control fronterizo no va a variar, ¿no? El énfasis, la combinación de tareas, etcétera, será lo que cambie después de la pandemia, pero no van a dejar de existir en el mundo. Ahorita vamos a analizar el caso boliviano con relación a esto. Pero, o sea, si uno piensa que solo las instituciones, las oficinas, ¿no? Son las que a lo que nos podemos referir o considerar que es institucional, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque las instituciones no solo son los edificios, no solo son las oficinas públicas, ¿no? O privadas que tengan que ver con comercio internacional. Cuando hablamos de marco institucional, además de las instituciones, o cuando hablamos de institucionalidad, también tenemos que referirnos a la legislación y a las normas, porque ellas brindan el marco, ¿no? En el que se desarrollan, funcionan, trabajan, operan y se vinculan con la gente, las instituciones. Así que son muy importantes los avances que se puedan dar en materia de legislación y de normativa de cada país, ¿no? Y esto es también parte del marco institucional. Así que cuando hablamos de institucionalidad, no solo estamos hablando de las oficinas públicas o privadas, ¿no? Y de los edificios, ¿no? Que pueden ser muy lindos, muy bonitos y estar ahí, pero no son los edificios los que nos dan los servicios, ¿no? Estas entidades funcionan a partir de un marco normativo que señala cuáles son sus funciones, competencias, cuál es su tipo de trabajo, cómo se tienen que desempeñar, y la legislación regula absolutamente todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Así que es muy importante cuando hablamos de institucionalidad también hablar de la legislación y de la normativa. Y finalmente, no es solo, como les decía, hablar de los edificios, de las oficinas o incluso de la legislación, ¿no? También lo que nos importa es el funcionamiento de las instituciones, de las entidades. Entonces, en ese caso estamos hablando de la calidad, eficiencia y transparencia de las instituciones, ¿no? Así que ahí también se nota, ¿no? La fuerza de la institucionalidad, si la institucionalidad favorece o fortalece el comercio internacional, las exportaciones o no lo hace, ¿no? Y mucho tiene que ver si son entidades eficientes o si en realidad, si vamos vamos a intentar hacer lo que hemos visto en la primera diapositiva, importar o exportar, y vamos a ir a sufrir a una entidad pública, entonces es realmente altamente ineficiente y tiene muy baja calidad en la prestación de sus servicios. Aquí yo subrayo mucho el tema de la transparencia, porque eso espanta o encarece
las operaciones de comercio internacional, cuando hablamos de transparencia en el ámbito del comercio internacional, ¿no? La corrupción, ¿no? Dificulta, limita, uno prefiere no entrar al comercio internacional si sabe que va a lidiar con falta de transparencia, o al final, si uno entra en el circuito de la corrupción, le resulta más caro, ¿no? Eventualmente. Entonces, tiene un efecto muy fuerte, ¿no? La transparencia que se da en las instituciones, en lo que pueda representar o darse como resultados en materia de comercio internacional. Una de las iniciativas que se han venido dando, sobre todo en países de América Latina, en años recientes, en este último siglo, y esto ya viene de hace mucho en otras entidades, en otros contextos, tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos del funcionamiento, la calidad y eficiencia de las instituciones, con las ventanillas únicas de comercio exterior, ¿no? Entonces, como se ve aquí en la diapositiva, uno va a una oficina, ¿no? A una ventanilla única, se le atiende en la ventanilla y a partir de ahí uno no sabe qué es lo que pasa adentro, eventualmente. Uno no tiene por qué saber, ¿no? Y aquí adentro, detrás de la ventanilla, están trabajando varias entidades que tienen que ver con el tema de comercio internacional, de forma tal que yo no tengo que ir, ¿no? Primero a la aduana, después, no sé, al Cenavex, después si tengo que hacer alguna autorización o alguna certificación al SENASAC para exportar, entonces, ¿no? Lo que hago es voy a una ventanilla única, ahí me atienden, me dicen cuál es su trámite, que necesita esto, perfecto, ¿no? Todo se hace por dentro y a mí me entregan el resultado de lo que he ido a buscar. Y es en un solo lugar, es una ventanilla única, un solo lugar donde se concentra este tipo de prestación de servicios, ¿no? Las ventanillas únicas tienen no solo importancia para las exportaciones, también para las exportaciones, también se da mucho en el ámbito de las importaciones, ¿no? Cuando uno tiene que importar, por ejemplo, ya hemos hablado de artículos que requieren la certificación de la autoridad sanitaria, en este caso el SENASA, y al mismo tiempo tiene que ser trámite o después tiene que ser el trámite en la aduana. Si hubiera una ventanilla única, podría concentrarse todo el trámite en la aduana para importar y listo, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa que se ha dado mucho y se ha trabajado mucho en América Latina y en general en el mundo, ¿no? Y fomenta mucho las actividades de comercio internacional de los países. Esto es algo inexistente en Bolivia, lamentablemente, ¿no? O sea, ya les estoy adelantando un poco cómo es el caso boliviano, ¿no? Porque lo que acabamos de analizar es la realidad o el contexto general de lo que sería el marco institucional del comercio internacional en el mundo. ¿Qué ocurre en Bolivia? Aquí están las autoridades de control fronterizo, ¿no? Tenemos a la aduana, que es la autoridad, ¿se acuerdan? Eran tres agencias de control fronterizo, ¿no ve? Una es la aduana, que es la autoridad aduanera, en el caso boliviano, de la que vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante. El otro, la autoridad sanitaria, en el caso boliviano, es el SENASAC, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Y la autoridad migratoria es la Dirección General de Migración, en el caso boliviano, ¿no? DIGEMIG, ¿no? Entonces, estas son las tres agencias de control fronterizo en Bolivia. La policía boliviana tiene funciones de control de todo el territorio nacional, ¿no? Y también tiene una división que se encarga del control fronterizo. Pero evidentemente no es una autoridad que tenga las facultades o el peso que tienen las tres agencias principales, ¿no? La policía ejerce su función a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que está ahí porque está la policía. Cuando uno pasa por la frontera, ahí está la policía eventualmente, pero ejerciendo sus tareas típicas de control de lo que ocurre en el territorio nacional. Es decir, que facultades con relación a las mercancías o a las personas que entran y salen o artículos de consumo para la población, no tiene nada que hacer la policía, ¿no?
Dentro de las autoridades y agencias de control fronterizo en Bolivia, y aquí hay unas fotografías, ¿no? Hay, tienen diferentes características, ¿no? Y estas dos fotos en las que comparo una oficina, esta es la oficina de la aduana a la entrada del Brasil en Puerto Suárez. Uno pasa el puente internacional y lo primero que ve a mano derecha, pasando por el puente, lo primero que ve es este edificio, ¿no? De la aduana. Las oficinas de la administración aduanera, porque las oficinas de abajo no son de la aduana, son de depósitos aduaneros bolivianos, etcétera. Estas oficinas, estamos hablando de Puerto Suárez, un lugar donde se registran altísimas temperaturas en Bolivia, ¿no? Es oficinas bien montadas, con calefacción, ¿no? Con todos los servicios, llega internet de las 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vemos aquí. Y a la derecha, esta es una imagen de hace un par de años, ¿no? De la oficina del SENASAC en Yacuiba, al ingreso, ¿no? Eh, de la Argentina. Entonces, hay una diferencia y bien marcada cuando analizamos las autoridades, las agencias, las autoridades de control fronterizo en Bolivia. Tenemos una entidad que es muy robusta, ¿no? Y tenemos a las otras dos agencias que están en condiciones mucho más inferiores, ¿no? Están en peores condiciones que la aduana y se nota claramente con las fotos que les estoy mostrando, ¿no? Y ahora vamos un poco a avanzar o a analizar de por qué en el caso de la aduana existe esta diferencia y en general la aduana como institución, si uno no la separa del ámbito del comercio internacional y analiza la aduana como una entidad pública dentro de la estructura gubernamental de nuestro país, es una institución bastante sólida, con bastantes medios y recursos comparados con el resto, y sobre todo comparados con el SENASAC y con Migración. O sea que la realidad de nuestras autoridades de control fronterizo es una entidad que está la que está en las mejores condiciones posibles, lo que se permite, ¿no? De acuerdo a la gestión que se está haciendo de la aduana, ¿no? Versus otras dos entidades, incluyendo la policía también, ¿no? Que están en peores condiciones, ¿no? Así que la entidad que termina, si se quiere, encabezando, liderando y por de lejos, ¿no? El control fronterizo en Bolivia es la aduana, por su capacidad, por los medios de los que dispone, por la existencia de presupuesto, por ejemplo, es una marcada diferencia en el presupuesto que tiene la aduana versus el SENASAC y Migración. ¿No? Entonces, al menos en el ámbito institucional, ¿no? Es estrictamente vinculado sería el hardware o la parte dura de la institución, la aduana está en mejores condiciones que las otras dos autoridades de control fronterizo en Bolivia. Y, a partir de mi experiencia yo puedo decir que si hay una entidad en Bolivia que ejerce presencia soberana sobre nuestras fronteras, es en realidad la aduana. ¿No? No tanto la policía los medios de los que dispone, ni tampoco las Fuerzas Armadas, porque no están desplegadas necesariamente en las áreas donde se realiza el comercio, por donde pasan mercancías, por donde pasan personas. Así que si hay una entidad en Bolivia que ejerce realmente presencia soberana o soberanía en las fronteras, es la aduana, y con estos medios que yo les estoy mostrando a disposición. Es muy interesante, ¿no? Pasar la frontera y ver una buena infraestructura del otro país, ¿no? Porque es la carta de presentación del país. Entonces, cuando se entra del Brasil y se ve esto, ¿no? Hay una buena percepción de quien entra desde el otro país a nuestro territorio. Por el contrario, cuando uno ve otro tipo de oficinas como las que estamos viendo aquí, tiene otra imagen, ¿ve? De lo que es el mismo país. Entonces, se nota claramente esa diferencia cuando hablamos de las autoridades, de las agencias de control fronterizo en Bolivia. ¿Qué otras entidades tienen que ver? ¿No? Y aquí estamos hablando ahorita de las entidades, de lo primero que hemos visto, las instituciones
de las oficinas, de los edificios, que es lo que les decía, ¿no? ¿Ve? Después vamos a entrar un poco al ámbito normativo y vamos a finalizar con la parte de funcionamiento como tal, ¿no? De las entidades. Dentro de las otras entidades, vamos a ver que existen ministerios involucrados, ¿no? La Ley General de Aduanas establece para cierto tipo de importaciones la participación de distintas entidades públicas, sobre todo ministerios. No, aquí yo he puesto al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? A la Cancillería. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las modificaciones que se han hecho a nivel institucional en Bolivia, ¿no? Las competencias para la negociación, por ejemplo, de acuerdos comerciales o para el fomento de la actividad exportadora, de la actividad comercial, se han centralizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace unos 2-3 años, ¿no? Entonces, este ministerio tiene una importancia radical en la promoción de exportaciones, por ejemplo. Antes esto estaba delegado al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, pero eso generaba una dicotomía, ¿no? No había un liderazgo claro. Entonces, esto ha pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahorita debería estar a cargo de toda esta temática. Además de que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene desplegadas las embajadas, ¿no? Y las representaciones consulares y comerciales que tiene Bolivia en otros países, así que tiene una importancia capital en el tema. La ley también reconoce algunas entidades, por ejemplo, el Ministerio de Salud, claramente, por la situación en la que estamos ahora, tiene competencias totales en la importación de vacunas, porque las vacunas no llegan pues solitas, ¿no? O porque se cerró inmediatamente el contrato, la compra-venta y llegan así nomás. Se tiene que seguir un procedimiento, no puede llegar cualquier vacuna. Entonces, la vacuna primero tiene que tener un registro sanitario y una certificación, o lo que se requiera para poder ser importada, ¿no? Así la compra el gobierno, la compra de emergencia, lo que sea, tiene que cumplir esos requisitos. Entonces, claramente el Ministerio de Salud tiene tuición en este tipo de productos y ningún fármaco ni ningún producto de esas características va a ser importado en Bolivia si no cuenta con una certificación, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, hay, en función del área, por ejemplo, hay mayores competencias o menores en algunos ministerios. No todos están involucrados, ¿no? Solo los que tienen que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Gobierno, con autorizaciones previas la importación, obviamente de armas, ahí también están las fuerzas, el Ministerio de Defensa, ¿no? Que son las áreas competentes a nivel ministerial del tema de armamento, pero también hablo de las autorizaciones previas para importar precursores, ¿no? O agentes químicos que pueden ser utilizados en la producción de droga. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural se operativiza todo a través del SENASAC, básicamente, pero tiene competencias igual en el ámbito de los productos de carácter agrícola, por ejemplo, ¿no? No hay mucho más, no es que todos los ministerios están metidos, sino algunos en los que la ley y sobre todo el reglamento de la Ley General de Aduanas les da ciertas facultades para ¿no? autorizar, ¿no? o prohibir eventualmente el ingreso o salida de cierto tipo de mercancías. Y en el ámbito de las entidades públicas, fuera de las agencias que hemos mencionado, aduanas, SENASAC, migración y de los ministerios, abajo, como vamos a ver, hay otras entidades que tienen algunas competencias en el ámbito del comercio internacional en Bolivia. Ya son los loguitos que están viendo abajo, ¿ya? Por ejemplo, el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, tiene competencias como el mismo nombre de la entidad señala, en aquellas mercancías sometidas al tratamiento o que tienen derechos de marca o patentes o que tienen registros comerciales que deben ser protegidos, ¿no? Y en Bolivia, ahí podemos hablar de la piratería, por ejemplo, ¿no? Que es tan habitual en nuestro caso. Si todos los registros de los productos que son pirateados están acordes o bien registrados a nivel del SENAPI,
tendría facultades y podría actuar, ¿no? Y podría eventualmente detenerse un despacho aduanero que infrinja las normas de propiedad intelectual, ¿no? Después otra entidad que tiene competencias o que tiene algún tipo de vinculación con el comercio internacional es el INMETRO, por algunas certificaciones que emite, ¿no? El Instituto Boliviano de Metrología. En el rubro hidrocarburífero, por ejemplo, hay algunos productos que requieren certificación del INMETRO, por ejemplo, ¿no? Y a todo aquello que requiera una certificación de medidas o de cierto tipo de calidad del producto, va a ir con una autorización o con una certificación del INMETRO, va a llegar con una certificación del INMETRO. El SENARECOM, que es el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales, ¿ya? Tiene facultades en el ámbito de las exportaciones de minerales, ahí es donde se registran primero, ¿no? ¿Y por qué se utiliza el SENARECOM? Porque hay el pago de divisas, o no, ¿qué es? Regalías departamentales, ¿no? Cuando salen las exportaciones de minerales están sometidos al pago de regalías y el control se ejecuta a partir de la información que se da o se proporciona a través del SENARECOM. Entonces, este es un requisito adicional para quien quiere exportar desde el rubro minero específicamente. Después, por ejemplo, la ABT tiene competencias o algunas facultades para controlar la salida, por ejemplo, es la Autoridad de Bosques y Tierras, de nuestros recursos maderables, por ejemplo, que se contrabandean, o sea, pero no es el contrabando de importación, sino es el contrabando de exportación. Muchas veces salen sin ningún tipo de autorización o control. Entonces, la ABT, cuando se detectan estos casos de contrabando de exportación de especies maderables bolivianas, tiene facultades para incautar, ¿no? Junto con la aduana, esos embarques. Finalmente, la única entidad pública que ha quedado, ¿no? Que ofrece servicios en materia de exportaciones es el Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Todas estas que hemos hablado, SENAP, INMETRO, SENARECOM, ABT, el SENARECOM sí tiene mucho que hacer cuando hablamos de minerales, pero cuando hablamos de cualquier otro tipo de producto de exportación no tiene nada que hacer el SENARECOM, ¿no? Pero todas estas fuera del SENARECOM, las otras entidades, si se quiere, tienen una participación tangencial, no muy importante, ¿no? En el ámbito del comercio internacional. La que tiene una influencia directa es el SENAVES cuando hablamos de exportaciones, porque primero aquí es donde se registran los exportadores. El SENAVEX lleva un registro de exportadores y además el SENAVEX emite certificados de origen, ¿no? Entonces, cuando una exportación requiere que se emita un certificado de origen estableciendo que es un producto boliviano, se va al SENAVEX. Y el SENAVEX tiene la particularidad de tener oficinas desplegadas en varias ciudades en Bolivia. Así que como en el interior, ¿no? Es de lo poco que uno puede ver de una entidad, ¿no? A la que puede uno acudir y hacer consultas o lo que sea, eventualmente, ¿no? O sea que es lo que les decía, al final la única entidad que ha terminado trabajando de manera real, efectiva y prestando servicios en materia de exportaciones, cuando hablamos de entidades públicas, es el SENAVEX. Dentro del entramado institucional también hay entidades privadas. Básicamente las entidades privadas en el comercio internacional son las cámaras o gremios. Y ahí están los gremios especializados. Hay siempre cámaras de comercio y de industria y eventualmente hay cámaras de exportadores departamentales. Incluso hay locales, ¿no? Pero las nacionales son estas, ¿no? Que dependen todas de la Confederación de Empresarios Privados. Estamos hablando de la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industrias, que aglutina sobre todo empresas que importan, ¿no? O que requieren, traen algo. La Cámara de Industrias, las fábricas o las industrias que traen insumos de afuera, por ejemplo. Está la CAINCO en Santa Cruz, que es el gremio más grande de Bolivia, ¿no?
por el peso específico que tiene Santa Cruz en la economía nacional, ¿no? Y todas estas entidades, también está la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, y como les decía, la Cámara Nacional de Comercio, la CANEB y la Cámara de Industrias aglutinan a las cámaras regionales o departamentales, así que probablemente en los departamentos haya una cámara de exportadores departamental que trabaja bajo el amparo, bajo el paraguas de la CANEB, de la Cámara Nacional. Los autos. Todas estas cámaras, ¿no?, brindan servicios de apoyo a sus asociados principalmente, pero en general al público, ¿no? Pues uno puede acudir por información a cualquiera de las cámaras de comercio, industrias o de exportadores para tener información, ¿no? Evidentemente. Y algunas de ellas tienen desarrollados servicios específicos, organizan participaciones en ferias, contactan empresas bolivianas con empresas de afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen esa gama de servicios. La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana aglutina, como su nombre indica, los despachantes de aduana, y es aquí donde están concentrados. Cuando uno no sabe nada de importaciones, muchas veces el que te ayuda es el despachante, ¿no? Entonces los despachantes trabajan bajo el amparo, bajo el paraguas de las cámaras. Hay cámaras regionales también, y todas trabajan, ¿no?, o pertenecen a la Cámara Nacional. Entonces, estos son básicamente los gremios, las entidades privadas que trabajan en el ámbito del comercio internacional. Por ejemplo, la CANEB o las cámaras de exportadores hacen énfasis en las exportaciones definitivamente, pero la Cámara de Comercio, por ejemplo, no. Está más involucrada a las actividades de importación. La única entidad en Bolivia, ¿no?, fuera de las cámaras, que trabaja mucho en el ámbito del comercio internacional es el IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Y en realidad el IPSE está conformado, el directorio del IPSE, por varios gremios cruceños, entre ellos la CAINCO, la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, por ejemplo, pero digamos que trabaja solo, ¿no? En otros países existen varias entidades parecidas al IPSE, que lo que hacen es eventualmente, es como un brazo técnico el IPSE, ¿no?, para los privados, para el sector privado. Entonces, si, por ejemplo, el gobierno está trabajando en una norma que afecta a las actividades de comercio internacional, el IPSE va a trabajar técnicamente y va a dar soporte seguramente a la posición que asuma el sector privado respecto a ese tipo de actividad o de proyecto normativo. El IPSE, sobre todo, además de eso, presta servicios, y servicios bien especializados en materia de comercio internacional, ¿no? Y tienen hasta un catálogo de productos, etcétera, a los que uno puede acceder, ¿no? Y de todas las entidades privadas en Bolivia es la única definitivamente especializada en comercio exterior. El IPSE tiene sede en Santa Cruz y una pequeña representación aquí en la ciudad de La Paz. Eso es lo que acabamos de hablar, es de las entidades, ¿no?, de los edificios y todo ello. Ahora voy a hacer una rápida descripción de lo que es el ámbito normativo. Y en realidad el principal avance que se ha dado, ¿no?, en materia de legislación normativa viene de hace más de 20 años, ¿no? Porque la Ley General de Aduanas es la que, de cierta forma, regula toda la actividad de comercio internacional, ¿no? O desde la Ley General de Aduanas se descuelga, por ejemplo, ¿no?, el trabajo que hacen los ministerios que les decía, ¿no?, la participación que eventualmente tiene el SENASA como autoridad sanitaria, ¿no? Regula básicamente todo lo que tiene que ver con el comercio internacional en Bolivia, ¿no? Y este es el marco institucional de carácter legislativo sobre el que nos movemos, ¿no? La ley, como ven ustedes, ha sido promulgada el 28 de julio de 1999, la ley de 1990, que es la Ley General de Aduanas. Y esto representa el mayor avance normativo que se ha dado en Bolivia en casi un siglo en materia de comercio internacional. Hay una ley de exportaciones que data de principios de los años 90 y nada más, ¿no? Pero en el ámbito que engloba absolutamente todo,
todas las actividades de comercio internacional. Es la Ley General de Aduanas el marco normativo sobre el que nos regimos y a partir de y el que regula mucho de lo que es el comercio internacional en Bolivia. Además de que representa el principal avance normativo y de modernización que se ha dado en Bolivia en el último cuarto de siglo, básicamente, ¿no? A partir de la promulgación de la Ley General de Aduanas, no es que han habido otras leyes vinculadas al ámbito del comercio internacional, sino que se han dado algunos cambios por el Código Tributario, por alguna ley financiera, ¿no? Algún decreto supremo, etcétera, pero no hay un paquete específico de medidas de carácter normativo, legislativo, ¿no? Que cubran el comercio internacional, como lo hace la Ley General de Aduanas. ¿Y por qué ha sido el avance también en materia normativa? Porque la Ley General de Aduanas representa o es la bandera del mayor logro en desarrollo institucional que ha habido en Bolivia, ¿no? Para que puedo decir hasta en la historia, ¿no? Pero pondremos un rango de tiempo, no sé, en los últimos 50 años, si se quiere, ¿no? Porque es gracias a la Ley General de Aduanas, o se considera que la Ley General de Aduanas ha servido como piedra de toque, como piedra de inicio para la modernización, el proceso de institucionalización que hubo de la aduana nacional hace el tiempo de la ley, ¿no? 22, 23 años, que empezó un poco antes incluso, ¿no? Hasta que se terminó de redactar la ley. Pero ese fue el mayor avance institucional que se ha dado, no solo en el ámbito internacional, sino de manera general en el Estado en los últimos años, ¿no? Realmente. Y se partió de una situación anterior a este programa de reforma muy complicada, ¿no? Con una aduana que se consideraba botín político, que tenía una tremenda fragilidad institucional, que estaba totalmente desprestigiada, era anacrónica porque la aduana trabajaba antes de la ley, de la Ley General de Aduanas, trabajaba sobre una ley de administración aduanera de 1929 completamente atrasada, ¿no? Que no estaba acorde a los radicales cambios en el comercio mundial y en general todas las reformas que se ven intentadas hacer en Bolivia, ¿no? Tropezaban con la aduana, ¿no? Que por su alta ineficiencia terminaba obstaculizando en lugar de ayudar las operaciones de comercio. Pero, ¿no? La ley, como les digo, no es que solo la ley ha conseguido esto, sino que todo un programa de reformas se implementó en Bolivia y fue un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? La aduana nacional tuvo una transformación total, ¿no? A principios de este milenio, ¿no? Y fue un caso de estudio y caso de éxito, ha recibido premios internacionales, y gozó de muchísimo prestigio a nivel internacional los primeros años de este milenio, ¿no? ¿Qué caracterizó el proceso, la reforma y modernización de la aduana? Yo tomo esto como un caso de éxito. Nosotros en Bolivia estamos acostumbrados a no contar éxitos, ¿no ve? A no decir, ha funcionado, hemos tenido éxito en esto, hemos tenido éxito en otro. Es más, si vemos los resultados del fútbol de esta semana, deberíamos echarnos a llorar, ¿no ve? Entonces, es poco común, ¿no? Y este es un ejemplo de que sí se puede hacer algo que incluso goce de prestigio a nivel internacional, ¿no? Entonces, el proceso de reforma y modernización de la aduana contempló medidas que afectaron la estructura orgánica, ¿no? Contar con un directorio, bueno, esa era la intención, un directorio despolitizado y una organización administrativa que se ha cambiado un poco este año, ¿no? Pero que mantiene lo básico de la estructura que se definió en su momento. Contó con financiamiento internacional y con financiamiento nacional e internacional. Y lo que permite la ley, por ejemplo, es que la aduana acceda a parte de los recursos, de los tributos que recauda. Entonces, la ley lo que asegura es eso, que la aduana puede acceder al presupuesto, ¿no? A una muy pequeña parte, hasta el 2% de los recursos del cobro de impuestos que realiza la aduana, como autoridad tributaria, que también es la aduana. Entonces, eso es lo que le da músculo financiero y le da esa posibilidad de, como hemos visto, ¿no?
la capacidad o la fortaleza que tiene, al menos en tanto los edificios, ¿no? O las herramientas, el internet, comunicación satelital, lo que tiene la aduana, ¿no? Viene del tema del financiamiento. Algo que es muy diferente a lo que ocurre con el SENASAG o Migración, por ejemplo, que todos los años tienen que gestionar presupuesto ante el Ministerio de Economía. Entonces, la lógica es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley le faculta a la aduana y le da ese techo. Entonces, la aduana, claro que apunta a obtener ese 2% mínimo de presupuesto o de los tributos que le garantiza la ley. Entonces, se contó, o sea, una reforma de las características o del tamaño de la importancia que tuvo la aduana no puede darse sin recursos. Y hubo muchos recursos de la cooperación internacional también, ¿no? Involucrado en eso. La Ley General de Aduanas, como les digo, es como la bandera a cuadros, la que marcó el inicio de toda la reforma y modernización, y contiene estándares internacionales que reflejan, ¿no? la modernización, ¿no? O sea, es decir, está a tono con lo que es el comercio mundial el día de hoy y no ha perdido vigencia la Ley General de Aduanas, ¿no? Al día de hoy sigue siendo un cuerpo normativo vigente cuando hablamos de temas técnicos relacionados con los regímenes aduaneros, por ejemplo. Se estableció procedimientos, ¿no? Buscando facilitación y control, o sea, no olvidándose el control que tiene la aduana. Y otro elemento que coadyuvó mucho la modernización fue el sistema informático. En su momento era el SIDUNEA. El día de hoy la aduana está en un proceso de cambio del sistema informático. El nuevo sistema se llama SUMA. Pero el SIDUNEA tuvo una importancia radical en el momento de informatizar las operaciones. El dejar el papel, dejar la maquinita de escribir y presentar declaraciones en línea y en tiempo real. Fue vital el papel que jugó el SIDUNEA en todo este proceso de modernización. Hubo fortaleza técnica, ¿no? Generada en la aduana, sobre todo por el personal. Y aquí ya no estoy hablando de los edificios o de las oficinas, sino lo que le da carne y sustento a las instituciones. Es el personal, son los recursos humanos, ¿no? Eso es la carne, esa es la esencia de cualquier institución. Por la ley igual, podemos colocar cualquier maravilla en la ley, puede terminar siendo hueca si no hay alguien que la ejecute correctamente o como debe ser. Entonces, esta es la parte esencial, digamos, de todo este tema de la institucionalidad. Son al final los recursos humanos, las personas, esa es la carne de las entidades, ¿no? De las instituciones. Obviamente se tomaron medidas anticorrupción que con el tiempo empezaron a perder importancia, empezaron a perder peso y ya que decirlo directamente, ¿no? Ya ha cambiado la figura respecto a este tema en materia de corrupción en la aduana. Todo esto descansaba en la institucionalización del personal. Que, como les digo, esta es la carne, pues, de las instituciones, ¿no? ¿Qué involucró la institucionalización del personal en la aduana? Por ejemplo, se cambió todo el personal directamente, pero se cambió a todo el personal después de haber hecho procesos de contratación masivos, públicos e independientes. Es decir, que ni siquiera la aduana contrató a la gente, sino contrató empresas que se encargaron de hacer la selección del personal. Y el personal que fue seleccionado, ¿no? Dio examen, ¿no? Yo fui parte del proceso, así que dimos exámenes técnicos, exámenes psicométricos, etcétera, para ingresar a la aduana. Y las personas que ingresaron a la aduana eran funcionarios de carrera, así que se garantizaba su estabilidad laboral y su desempeño. O sea, un funcionario dejaba de tener carrera si se desempeñaba mal en su trabajo, pero si cumplía con su trabajo, estaba garantizada su permanencia en el Estado. Entonces, esta es una forma de ganar experiencia con los años y conocimiento, ¿no? Y esto replica, o sea, esta estructura a nivel aduanero de contar con personal de carrera no es invento nuestro. Esto se aplica en todas partes del mundo, ¿no? La gente que entra a trabajar en la aduana sabe que va a hacer carrera o lo hace buscando una carrera. Y eso cambia mucho la forma en la que la aduana interactúa con los operadores. Entonces,
Todo esto involucró el proceso, ¿no? La capacitación continua, es decir, se adquirieron conocimientos que no se tenían hasta incluso el momento que se promulgó la Ley General de Aduanas. La existencia de funcionarios de carrera permitió que se generara un nivel de conocimientos importantes y experiencia técnica en materia aduanera y de comercio internacional. Y obviamente el personal permanecía en su puesto si cumplía con la evaluación de desempeño por objetivos, no por otra razón, ¿no? Entonces, este es, muy rápidamente les estoy explicando cómo se ha dado y qué llevó al éxito esta reforma y modernización aduanera, como una muestra de que cuando se quiere en Bolivia se puede lograr un avance a nivel institucional, ¿no? Muy fuerte. Obviamente tuvo que ver mucho el liderazgo de las autoridades con las que se realizó este proceso de reforma, la voluntad política, esto es sustancial, fundamental que exista voluntad de los más altos niveles del gobierno central, y además eso tiene que reflejarse en apoyo hasta en el ámbito congresal, o sea, no solo estamos hablando de autoridades del gobierno, sino también de fuerzas políticas. Hubo consenso en su momento para promulgar la misma Ley General de Aduanas y para designar al primer directorio de la aduana, que fue el único directorio titular de la aduana, ¿no? Hasta después de eso, ya son no sé cuántos años, 15, 20, casi 20 años, porque la primera presidenta de la aduana, que fue la única titular, renunció unos pocos años después de la promulgación de la ley. Digamos que son 15 años, no más, de directorios, con directores interinos, o sobre todo presidentes ejecutivos interinos en la aduana, no tanto directores, ¿no? Han habido designaciones ya congresales, pero lo que marca la diferencia es que hubo consenso en el Congreso en su momento, es que se designó no con una fuerza política, sino con todas las que estaban en su momento, tenían presencia congresal. Obviamente fue muy importante el apoyo del sector privado y el apoyo de la cooperación internacional, y algo que es un factor de éxito clave, que no pasa frecuentemente en Bolivia, es la gestión del proceso. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a que vengan los consultores de afuera, ¿no? Y nos digan qué es lo que tiene que hacer, nos entreguen la receta y bueno, nosotros, muy bien, lo dejamos ahí la receta y no la aplicamos, o no aprendemos, no captamos todo lo que nos dicen y la aplicamos una parte, lo aplicamos mal, etcétera, ¿no? Lo que se dio en este caso fue una transferencia efectiva de competencias, de conocimiento y de funciones, que permitió que cuando se fueron los expertos internacionales o los que había contratado la cooperación internacional, la aduana pudiera asimilar y asumir por sí misma el proceso y ir adelante, ¿no? Algo que es realmente difícil de conseguir en Bolivia, que estamos acostumbrados a tener cooperación, pero muchas veces lo que se genera en la cooperación internacional queda en los gaveteros, en las oficinas públicas. Obviamente este proceso, como les he dicho, fue muy exitoso a principios de los años 2000, pero el desempeño reciente ha ido en sentido contrario, ¿no? Entonces, ya podemos hablar no solo de un retroceso, sino de un fracaso. La corrupción ha vuelto, y la corrupción está muy vinculada al tema del contrabando. Sobre esto está corriendo mucha tinta el día de hoy, va a seguir corriendo porque este es un problema estructural de Bolivia. Y bueno, esta es mi posición personal desde mi punto de vista, no es solo aduanero, ¿no? O sea, que decir que la aduana es la única que tiene que ver en el tema del contrabando no es lo real, ¿no? No es lo correcto además. Obviamente hemos pasado por un proceso de desinstitucionalización del personal, todo lo que se consiguió con gente de carrera, todo eso se perdió, y esto implicó pérdida de conocimiento y competencia técnica, y obviamente esto es consecuencia de una pérdida de voluntad política en fomentar este tipo de desarrollo institucional en Bolivia. ¿Cuál es el contexto actual? Y aquí ya cerramos, ¿no? el análisis, ¿no? Ya hablando también de las funciones, de las competencias, y si realmente se está haciendo algo, si existe eficiencia y calidad en el ámbito institucional en Bolivia respecto al comercio internacional. Las evidencias actuales son que hay una escasa modernización normativa e institucional. Fuera del gran avance que representó la Ley General de Aduanas, se está intentando hacer algo
en materia de desmaterialización de documentos, ¿no? De informatización de algunos procesos. La aduana es la que está con su nuevo sistema informático, el SUMA, está intentando que todos los documentos sean digitales y ya no sea papel o no se tenga que imprimir nada, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos avances, digamos, que se están dando, pero hasta ahí. No, de que exista un marco jurídico, un marco normativo que fomente las operaciones de comercio internacional o la actuación no sé, de otro tipo de entidades, no existe. Lo otro es que hay, obviamente, y eso los que están en el terreno lo pueden decir claramente, hay bajos niveles de calidad, eficiencia y transparencia en el desempeño general del sector público, ¿no? Y también podemos hablar del sector privado, sobre todo en el tema más que de la calidad de los medios a disposición, ¿no? No es que los gremios están forrados de plata o llenos de recursos que pueden brindar N servicios, no, lo hacen en función de sus propios medios, que no son muchos, ¿no? Entonces esto afecta a la calidad también de los servicios que uno puede requerir de las entidades privadas. Hay una marcada debilidad de instituciones de apoyo a las exportaciones en nuestro país. Virtualmente no existe una entidad, o sea, no es virtualmente, no existe una entidad dedicada al fomento de las exportaciones. Que de ahí el Senavex haga algo, que la Cancillería se haga algo, puede ser, pero no hay una entidad como ocurre en otros países que lidere, que encabece el proceso. Y finalmente hay una ausencia de fomentos sectoriales, tampoco es que se apoya nada de ningún sector específico. La política del actual gobierno está apuntando, está intentando, han hablado de sustitución de importaciones, está intentando sustituir importaciones con algunos préstamos o con algunas líneas de crédito, pero no tiene, yo no noto una estructura ahí, por ejemplo, sobre lo que uno pueda esperar o augurar éxito en este tema de sustitución de importaciones, ¿no? Si es lo que realmente se quiere hacer. Fuera de eso, no hay mayores fomentos sectoriales. En algún momento, hace algunos años, hubo un apoyo muy fuerte, ¿no? Que tuvo un éxito inicial en el tema de la quinoa, por ejemplo, ¿no? Se fomentó mucho a la quinoa como producto de exportación de Bolivia. Pero la situación del día de hoy es que la quinoa boliviana ya no es la primera en el mundo, ¿no? El país que ha tomado la batuta en esto es el Perú, porque tiene mejores condiciones estructurales. No estoy hablando aquí de calidad del producto ni de nada, ¿no? Estoy hablando de que tiene mejores condiciones para venderse el producto peruano versus el producto boliviano. Voy a cerrar mi presentación con algo que queda, ¿no? De todo esto que les había hablado del proceso de institucionalización y que fue un caso de éxito, que está actualmente en la Ley General de Aduanas, es su artículo 41. Esto nos sirve incluso como una reflexión, ¿no? Dice, cuando se habla de la función pública aduanera, es decir, de lo que hacen los funcionarios públicos que trabajan en la aduana, es el conjunto de actividades y servicios que realizan con dedicación exclusiva servidores públicos de la aduana nacional, debiendo contar con experiencia e idoneidad y especialización en comercio exterior y en el sistema tributario nacional cuando corresponde. Son servidores de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o interés político o económico alguno. Esto que nos sirva de reflexión, debería ser un ideal, ¿no? De lo que debería caracterizar a las entidades públicas en Bolivia de manera general, no solo en el ámbito aduanero, pero he tomado un artículo que menciona expresamente esto en el ámbito aduanero, en el ámbito del comercio internacional, que está en la ley, pero si hay algo que caracteriza lamentablemente a Bolivia es que muchas veces está escrito en la ley, pero no lo aplicamos. Les dejo eso como reflexión final. Con eso termino mi presentación. Y bueno, ahora voy a ver qué hay en el chat. Si es que hay alguna consulta, como les había dicho, si lo han podido plantear. Creo que no más han sido temas. A ver, pueden pasar el link de registro de asistencia, ¿no? No sé si hay alguna consulta que
que podrían plantearle en el chat, y si no, con eso cerraríamos, ¿no? Y el webinar. Creo que si me he excedido es más del tiempo que se había previsto, que lo habíamos coordinado con ESAM, pero con gusto, ¿no? Me he excedido el tiempo, no hay ningún problema en eso. Buenas noches. Actualmente hay alguna entidad estatal que apoye. Tangencialmente el Cenavex, ¿no? Hay una entidad, alguna entidad estatal que apoya las exportaciones, tangencialmente el Cenavex, es decir, es ahí donde acuden los exportadores cuando quieren primero registrarse, ¿no? Entonces, como van al registro, terminan haciendo consultas, ¿no? Pero no es que fuera de eso el Cenavex nos dé muchas herramientas cuando uno quiere hacer exportación. Entonces, en los países vecinos, en todos los países vecinos, existen entidades específicas que apoyan las exportaciones. La entidad, pero ejemplo en el continente es ProChile en Chile, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que se puede conseguir, de lo que se puede conseguir cuando hablamos de fomento a las exportaciones. Y después eso lo ha repetido Perú, ha creado PROMPERÚ, Ecuador también tiene, Colombia tiene, ¿no? El Brasil tiene, pero más a nivel estadual, no a nivel del país, a nivel nacional, sino de los estados. Pero Bolivia no. Nosotros teníamos una entidad que se llamaba Promueve Bolivia, pero ya no existe. Hace tres años ya debe ser que se ha suprimido esa entidad del Estado. Así que como apoyo no existe nada. El anterior gobierno, el gobierno de transición, intentó crear una entidad que dependía de la Cancillería, pero fue un tibio intento, muy, no sé, muy fuera de contexto, ¿no? Porque era un gobierno de transición, no sé realmente qué era o sea, si pensaban que eso se iba a quedar en la estructura del Estado, la verdad no sé, ¿no? Pero nada más. O sea que en la práctica y en la realidad no existe una entidad específica que apoye las exportaciones. Sí hay una que da servicios, pero es un tipo de servicio muy focalizado el que brinda el Cenavex. Pero de todas formas, la ventaja que tiene el Cenavex es que tiene oficinas regionales. No entra en operaciones el bus en Bolivia, ¿no? Ese lanzamiento, son varios lanzamientos los que yo conozco, pero en la práctica, sé que hay un proyecto en el que está medio involucrado la aduana, pero es hasta por ahí, no hay algo en lo que haya habido un avance marcado. Y los lanzamientos del bus de la ventanilla única de comercio exterior son habituales. Hace 10, 15 años y hay registros de lanzamientos que no terminan en nada. Hay un experimento interesante en Cochabamba que se han concentrado, pero eso ya es más por tema del sector privado, ¿no? Se han concentrado varias entidades cerca al aeropuerto, que es a la salida del aeropuerto en Cochabamba, ¿no? Y es en la práctica una mini pequeña ventanilla única, digamos, o más o menos tiene ese sentido, pero es más un esfuerzo de los gremios privados de Cochabamba, ¿no? Han logrado que esté la aduana, ¿no? Y creo que el SENASAC, pero hasta ahí, ¿no? Es el único esfuerzo que más o menos ha tenido algún resultado, pero es un esfuerzo particular y regional, ¿no? Bueno, yo creo que con eso les agradezco mucho su atención. Repito con lo que dije en un principio, le agradezco también a Sam la posibilidad de llegar. Estoy seguro que hoy día me han visto de distintas ciudades de Bolivia, seguramente Potosí, y eso me halaga y me alegra muchísimo, ¿no? Porque al menos el Internet y esta situación la que nos ha llevado la pandemia nos da esta posibilidad, ¿no? Y así que espero que la podamos seguir aprovechando con este tipo de eventos. Así que buenas noches, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. A todos en el interior, yo feliz de compartir mi experiencia y lo poco que sé desde aquí, desde La Paz, ¿no? Que de verdad que la percepción es otra, ¿no? Respecto a todos estos temas. Así que muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.